Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el concepto de pH. Y bueno, pH significa potencial de hidrógeno y se calcula con la siguiente expresión matemática, donde pH es igual a menos log y está la H con una carga positiva y todos entre corchetes. Y bueno, ¿qué significa eso? Log es el logaritmo y es una de las operaciones básicas. H entre corchetes con carga positiva es la concentración de iones hidrógeno y esa unidad se utiliza para medir qué tan ácida es una sustancia. Es un concepto muy complejo, pero vamos a analizarlo. Para poder entrarle de lleno, necesitamos comprender tres conceptos. El primero es conocer qué son los iones. El segundo es conocer los logaritmos y las potencias. Y el tercero es conocer el concepto de concentraciones y soluciones. Y bueno, vamos a hablar acerca de los iones. ¿Qué son los iones? Los iones son moléculas o fracciones de moléculas que pueden tener carga eléctrica de manera temporal o permanente. Y se dice que un ion es más fuerte entre más tiempo le dura dicha carga eléctrica. Y bueno, una molécula se puede cargar debido principalmente a tres cosas. La primera cosa es que sea expuesta a un campo eléctrico, el cual ocasiona que se formen iones. Y bueno, cuando hacemos iones de esta forma, al resultado lo llamamos plasma. Eso lo veremos en otros videos. Y bueno, el segundo motivo es que la molécula está en contacto con otras que tienen carga eléctrica y estos inducen que se formen cargas en las moléculas. Este método de formación de iones se llama inducción. Y la tercera es que una sustancia que sea tan activa eléctricamente hablando que se separa en iones por sí sola. Y bueno, el agua cae en el tercer caso. El agua es tan activa que solita, sin necesidad de someterla a un campo eléctrico, se puede separar en cargas positivas y negativas. Las cargas negativas se representan como OH con carga negativa y se llaman hidróxido o bien hidroxilo. Las cargas positivas se representan como H positivo y se llaman iones hidronio, pero más que iones hidronio se les llama popularmente protones. El nombre de protones viene porque antes se imaginaba que si un hidrógeno perdía su carga negativa, entonces el protón que está en el núcleo iba a quedar solito y iba a vagar por sí en el espacio ahí. Pero bueno, hoy sabemos que esto no ocurre, pero el apodo ya está dado y no se les va a poder quitar ya, porque se utiliza en todas las áreas. Y bueno, los protones y los hidroxilos, al poseer cargas contrarias, se atraen de manera eléctrica y entonces vuelven a formar una molécula de agua. Pero esta molécula de agua se va a volver a formar iones, se va a volver a romper. Y se estima que cada segundo se rompen y se forman millones de moléculas en una sola gota de agua. Sí, esto suena extraño. Al parecer las cargas positivas y negativas, aunque se atraen, se separan a cada rato. Eso hace que parezcan una pareja tóxica porque se separan varias miles y millones de veces por segundo. Pero no es tan tóxica como parece. Es más tóxica de lo que creen, porque es capaz de hacer que otras parejas se separen. Esto, como habíamos visto, se llama inducción. El agua es capaz de inducir a otras moléculas para que se separen en iones. Una de las sustancias más conocidas que se induce en cargas en el agua es la sal de mesa, la cual se separa en sodio positivo y cloro negativo. Otra de las más conocidas también es el ácido muriático, que es el ácido que tenemos en el estómago con el que hacemos la digestión, el cual se separa en protones y en cloros. Otro es la sosa o hidróxido de sodio, es el que se utiliza para limpiar cocinas con mucha grasa y se separa también en sodio y iones hidroxilo. El bicarbonato se separa en sodio con carga positiva y el ion bicarbonato que tiene una carga negativa. El ácido sulfúrico por su parte genera dos protones y un grupo sulfato, el cual tiene dos cargas negativas. El ácido fosfórico al disociarse en agua genera tres protones y un ion fosfato que tiene tres cargas negativas, el puro ion. La magnesia o hidróxido de magnesio se separa en magnesio con dos cargas positivas y dos iones hidróxido. Mientras que el hidróxido de aluminio al ionizarse en agua genera aluminio con carga más 3 y 3 iones hidróxido.
Y bueno, el segundo concepto que tenemos que comprender es acerca de los logaritmos. ¿Qué son los logaritmos? Los logaritmos, como habíamos mencionado, son una de las operaciones básicas. Las operaciones básicas que están antes del logaritmo son más o menos conocidas por casi todos. Por ejemplo, la suma y la resta son del mismo nivel y la suma y la resta son operaciones contrarias. La multiplicación y la división también son del mismo nivel, también son contrarias. El nivel que sigue es la potencia y su contrario es la raíz. Y el siguiente nivel es la base y su contraria, que es el logaritmo. Nosotros sabemos que las operaciones contrarias se anulan. Por ejemplo, una suma es anulada por una resta. Una multiplicación puede anular una división y una potencia una raíz. Bueno, pues lo mismo sucede con una base y un logaritmo. Aunque son operaciones básicas que se supone que todos deberíamos de conocer, todo el mundo las termina odiando y también las teme porque los logaritmos son horribles a falta de otra expresión. Pero una vez que los conoces realmente son muy útiles, sobre todo en la ciencia. Y bueno, recordando un poco acerca de cómo se escribe la notación científica, recordemos que todo número elevado a la cero es uno. Entonces 10 elevado a la cero es uno. 10 elevado a la menos uno es una décima, es decir, punto uno. 10 elevado a la menos 2 es uno sobre 100 o una centésima o 0.01 como lo queramos ver. 10 a la menos 3 es una milésima, 10 a la menos 4 es una 10 milésima, 10 a la menos 5 es una 100 milésima. Y bueno, eso de elevado, al elevar un número a otro, al que lo estamos elevando se le llama potencia. Y al número que está siendo elevado se llama base. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando habíamos visto 10 elevado a la menos 5, ese 10 es una base y si el menos 5 es la potencia. Y bueno, entonces tenemos que, como el logaritmo y la base son contrarios, cuando tenemos una base y un logaritmo, se anulan mutuamente y nada más nos va a quedar la potencia. Entonces, aquí en estos ejemplos vemos logaritmo de 10 a la menos 2 hace que el logaritmo y el 10 se anulen y solamente nos va a quedar menos 2. Logaritmo de 10 elevado a la 5 hace que el 10 y el logaritmo se anulen y solamente nos va a quedar 5. Entonces, 10 elevado a la menos 6. Si le sacamos logaritmo a eso, nos va a quedar únicamente menos 6. Y bueno, en el caso particular del pH, vemos que el signo negativo del logaritmo se va a anular con el signo negativo de las potencias. ¿Por qué? Porque las concentraciones que son usualmente muy bajas para la concentración de iones de hidrógeno, la expresamos con potencias negativas. Por ejemplo, en el primer caso, aquí tenemos una concentración de un ácido que está en 10 a la menos 6, es decir, una millonésima. Eso lo expresamos así, 10 a la menos 6. Entonces, al sacar el logaritmo para la función de pH, vemos que el pH es igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 6. Entonces, logaritmo con base se van a anular y únicamente nos queda menos 6. Y menos por menos es más. Entonces, el pH de una solución que tiene esa concentración de hidrógenos nos va a dar nos va a dar de 6. En el siguiente ejemplo tenemos una concentración de iones hidronio de 10 elevado a la menos 1.45. Entonces, el pH al sacarlo es menos el logaritmo de 10 elevado a la menos 1.45. Entonces, logaritmo con base se anulan, nos queda menos 1.45 y menos por menos nuevamente es más. Entonces, el pH es de 1.45. Y bueno, el último concepto que tenemos que analizar son las concentraciones y las soluciones. El concepto de una concentración al que nos vamos a referir es la cantidad neta de masa que está en un volumen de agua. El volumen lo vamos a medir en este caso únicamente en litros. La masa la podemos medir en varias unidades, entre ellas se encuentran los gramos, los moles, los equivalentes. Pero en este caso vamos a trabajar únicamente con moles, que se representan con la letra N minúscula. Los moles se obtienen al dividir la masa de una sustancia entre su peso molecular, pero eso lo vamos a ver más en otros videos. Y bueno, vamos a ver los tipos de soluciones. Las soluciones que existen principalmente está la solución molar, que es tener un mol de una sustancia en un litro de agua. La solución normal es exactamente la molar, pero multiplicada por los equivalentes. Y bueno, entonces, ¿qué son los equivalentes? El equivalente se obtiene al multiplicar los moles por la cantidad de hidrógenos que genera una sustancia.
¿Recuerdan esta tablita en la que vimos que se disociaban las sustancias? Bueno, vamos a tomar ahorita nada más en cuenta las que generan hidronios. Y bueno, aquí vemos los protones marcados en rojo. Estas sustancias, al ser disueltas en agua, generan protones. En ella vemos que el ácido clorhídrico genera únicamente un protón, el ácido sulfúrico genera dos protones y que el ácido fosfórico genera tres protones. Así que sus normalidades son 1, 2 y 3 respectivamente. ¿Por qué? Porque sus equivalentes son esos, 1, 2 y 3, porque generan 1, 2 y 3 protones. Por otra parte, la concentración de iones hidronio, representado como H positivo, se refiere a la normalidad y se representa con la letra N mayúscula, para que no se confunda con el número de moles que es con N minúscula. Entonces la fórmula de pH, si se expresa correctamente, ya dejando a un lado la notación de H mayúscula, sería entonces el pH es igual a menos el logaritmo de la normalidad de dicho ácido o de los protones que son liberados. Y bueno, los ácidos es común encontrarlos en la naturaleza muy diluidos. Algunos ejemplos de estas sustancias son, por ejemplo, el jugo de limón, el vinagre, el jugo de naranja, el café de olla, el agua de lluvia, la leche y el agua pura. Y bueno, nosotros vemos que están ordenadas en esta lista las sustancias desde el más ácido al menos ácido. Vamos a ver la normalidad del ácido y cómo se ve esa normalidad de notación científica. Vemos que el ácido, por ejemplo, tiene una normalidad de 0.01, el vinagre 0.04, el jugo de naranja 0.001 y así sucesivamente. Ya visto notación científica, entonces vemos que el jugo de naranja tiene una normalidad de 10 elevado a la menos 2, el vinagre 10 elevado a la menos 2.34, el jugo de naranja de 10 elevado a la menos 3, el café de olla de 10 elevado a la menos 3.2, el agua de lluvia en la ciudad tiene de 10 a la menos 5, la leche de 10 a la menos 5.3 y el agua pura tiene una concentración de 10 a la menos 7. Y bueno, entonces sacando el logaritmo a esas, únicamente vamos a tomar en cuenta la potencia. Y entonces vemos que el pH del jugo de limón es de 2, del vinagre es de 2.34, del jugo de naranja de 3, del café de olla 3.22, del agua de lluvia en la ciudad es de 5, de la leche es de 5.3 y únicamente el agua pura tiene un pH de 7. Cuando diluimos un ácido mucho, tiende a alcanzar el pH de la sustancia con la que lo estamos diluyendo. Si en este caso es agua, entonces va a tender a tener un pH de 7 cuando está muy diluido. Llega un momento en el que ya prácticamente es agua. Y bueno, aquí vamos a ver unos pHs de algunas sustancias más o menos comunes para la mayoría. Entonces, por ejemplo, tenemos que las baterías ácidas pueden tener un pH de 0.5, el ácido muriático, que también se utiliza para pulir pisos, tiene un pH de 1. El estómago humano puede tener un pH de 1.5, el jugo de limón tiene un pH de 2, el jugo de mandarina ácida de 3, el jugo de manzana de 4, el de tomate de 5, el jugo de melón de 6, el agua de mar tiene un pH de 7.2. El jabón de tocador tiene un pH de 8, el jabón para ropa que se utiliza para ropa tiene un pH de 8.5, el detergente de ropa tiene un pH de 9, el amoníaco que se utiliza para limpiar, un pH de 11, la sosa cáustica que se utiliza para las cocinas de 12 y el líquido destapacaños de un pH de 13. La escala de pH tradicionalmente se maneja que va de 0 a 14 y el 7 es exactamente la mitad y se dice que es una sustancia neutra. La única sustancia neutra que se maneja tradicionalmente es el agua. Todas las demás sustancias, si tienen un pH menor a 7, se dice que son ácidas. Y si tienen un pH mayor a 7, se dice que son alcalinas. Pero únicamente las sustancias que están en 7 se dicen que son neutras. Como es de suponer, entre más bajo es el pH de una sustancia es más ácido y por lo tanto es más reactivo y por lo tanto puede quemar la piel humana con mayor facilidad, como lo habíamos visto. El jugo de limón, aunque no quema la piel, es más ácido que el agua y sin embargo el ácido de batería, al tener un pH más bajo, quema la piel. Por ejemplo, el estómago humano tiene un pH de 1 a 2 y eso se utiliza para digerir los alimentos, pero nosotros los humanos no podemos digerir ni huesos ni pelo. Sin embargo, los leones que tienen un pH estomacal más bajo, que va de 0.5 a 1, ellos sí pueden digerir hueso, pero no pueden digerir ni pelo ni plumas.
Y por ejemplo, los cocodrilos que tienen un pH estomacal mucho más bajo, que es de 0.5 aproximadamente o incluso menor, con él pueden digerir cosas que ni el león ni el humano podemos, que son como hueso, pelo, plumas, incluso pueden digerir cuernos y pezuñas. Todas las sustancias que tienen un pH mayor a 7 se les llama álcalis o bases, y al igual que pasa con los ácidos, entre más cercano a 14 es el pH, queman más las sustancias, se dice que son más alcalinas, también son más reactivas ante la piel humana. Para medir la alcalinidad no siempre se puede utilizar la escala de pH. Nosotros utilizamos la escala alterna, que es la de pOH. La correlación matemática que existe entre el pH y el pOH es que la suma de ambos es de 14. Y bueno, despejando de esta ecuación, tenemos que pH queda de la siguiente manera. El pOH es igual a 14 menos el pH. Entonces, el pH es una unidad para ácidos, pero el pOH es una unidad para álcalis. Vemos que el jabón de tocador, por ejemplo, tiene un pH de 8. Eso significa que entonces su pOH es de 14 menos 8. Esto da un pOH de 6. La sosa cáustica tiene un pH de 12. Eso significa que entonces su pOH es 14 menos 12. Esto significa que su pOH es de 2. El pOH significa potencial de hidroxilo, como ya habíamos visto anteriormente. El hidroxilo es liberado por algunas sustancias y entonces el pOH se calcula exactamente de la misma manera. Es menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Y bueno, en este caso también la concentración de iones hidroxilo se refiere a la normalidad. Y entonces si sustituimos de manera correcta esto en la ecuación, debe de quedar así. El pOH es igual a menos el logaritmo de la normalidad. De la normalidad de la base que estamos utilizando. Y bueno, los iones hidroxilo son liberados por las sustancias que de manera natural a un pH dan un pH mayor a 7. Y como habíamos visto de la lista anterior, también hay sustancias que liberan hidroxilos. Y aquí las marcamos de rojo. Entre ellas tenemos la sosa cáustica, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, los cuales liberan 1, 2 y 3 hidróxidos respectivamente. Entonces, sus equivalentes son 1, 2 y 3 y por lo tanto sus normalidades es la concentración por el equivalente, que es 1, 2 y 3. Y bueno, como el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio tienen altos equivalentes, que son 2 y 3, se utilizan para combatir principalmente la acidez estomacal. Se venden comercialmente como gel o tabletas masticables, acompañados de otra sustancia que tiene efecto antiácido, que es la dimeticona. Bueno, puedo deducir que varios de ellos ya más o menos saben a qué me refiero, si han tomado estos geles porque tienen agruras en la noche. Y bueno, el pOH surge por la necesidad de tener que calcular el pH con sustancias que liberan hidroxilos, no protones. Y bueno, entonces los iones hidroxilo al entrar en contacto con un protón se atraen juntamente y se anulan um, y forman nuevamente agua, aunque posteriormente se van a volver a separar. Esto suena que sí, son una relación bastante tóxica. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para calcular el pH de una solución de hidróxido de sodio que tiene una normalidad de 0.01, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero pasar el 0.01 a notación científica y vemos que es 10 elevado a la menos 2. Entonces sacamos el logaritmo de eso, de esa normalidad, y entonces queda logaritmo menos el logaritmo de 10 elevado a la menos 2, logaritmo y 10 se anulan, y entonces nada más nos queda el menos 2. Entonces el pOH es menos 2. Entonces menos por menos da más y el pOH es de 2. Entonces para sacar el pH hay que restarle a 14 el pOH. Entonces es 14 menos 2, el pH de esa solución es de 12. Y bueno, el ejemplo del cálculo del pOH a partir de distintas soluciones nos permite determinar el pH de sustancias que normalmente no se pueden cuantificar los protones porque están muy diluidos. Y bueno, esta pregunta más bien parece como pregunta para ingreso al nivel medio superior. Entonces, para calcular el pH, si se trata de una dilución de un ácido, se calcula con la fórmula directa del pH. Pero si la dilución es un álcali, se tiene que utilizar la fórmula del pOH y después la de la relación de pH, de que es igual a 14 menos el pOH.
Y bueno, en futuros videos vamos a trabajar lo que son las soluciones normales, molares, porcentuales, molales, etcétera, entre otras soluciones. Este nada más es más la introducción a lo que es el pH y algunas sustancias que pH tienen. Quiero recalcar que hay quienes clasifican a los alimentos como alcalinos y ácidos y esa clasificación no tiene nada que ver con el pH. Esto puede generar algunas controversias en algunas personas que en este video ven que, por ejemplo, el limón es ácido y según la clasificación de otras personas es alcalino, pero esa clasificación no tiene nada que ver con el pH. Nosotros recomendamos antes de tomar consejos de nutrición que vayan directamente con un especialista, alguien que esté titulado y bueno, está preparado para tomar estas decisiones y dar consejos acerca de nutrición. Y bueno, esto es todo por el momento y nos vemos el próximo video. Hasta luego.